Buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este Congreso Internacional de Nodos del Conocimiento 2025. Soy el doctor Miguel Moreno García, docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Y en esta ocasión habremos de comentar con ustedes un tema muy importante y muy interesante. Refiere al proceso de inclusión de estudiantes de educación superior provenientes de grupos vulnerables. Y aquí tenemos una contextualización de este problema. El primero tiene que ver con el trayecto formativo. Nosotros como estudiantes en educación preescolar, en educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior, e incluso hasta posgrado, nos hemos percatado de este problema. Hemos sido incluso partícipes de la misma. Nos han excluido, nos han incluido, nos han discriminado, pero hay algo muy importante, que aparte de que lo hemos vivido, o si no lo hemos vivido, al menos nos hemos percatado de esta situación. Es una situación que se observa en cualquier contexto escolar, sobre todo. No excluye la cuestión social, pero de manera efectiva vamos a hablar un poco más de la cuestión escolar. Y entonces, esta situación problemática recorre un trayecto y de manera muy particular en la educación superior, en el estudio de la licenciatura, me percataba principalmente que este problema seguía, ¿no? O sea, un problema que generaba un trayecto también, y este trayecto permitía observar ciertas conductas. Algo particular de la escuela normal donde realizo mis estudios es que existía un internado, y este internado recibía a los estudiantes de algunos otros municipios, pero no por ser provenientes de otros lugares que eran foráneos, significaba que tenían este conflicto de la exclusión. No, por el contrario, ellos tenían algunas consideraciones y en cierta forma eran privilegiados. ¿Por qué? Porque se incluían de manera automática y de manera fácil en la relación con los demás compañeros. Eran aceptados y era también algo bueno. Sin embargo, también existían compañeros que por alguna característica particular del tono de piel, del acento un poco extraño, de la condición económica un tanto baja, esto generaba hasta cierto punto de discriminación y los aislaban y quedaban apartados de los grupos privilegiados y de los grupos que se generaban al interior de esa escuela normal. Posteriormente, en este segundo momento que refiere al estado del arte, tenemos la oportunidad de estar de manera directa con un trabajo de investigación que refiere también al proceso de inclusión de los alumnos provenientes de grupos vulnerables de educación secundaria. Y en este problema, principalmente, identificamos muchas situaciones. Esto que comentábamos del color de piel, la cuestión del tono de voz, la cuestión de la situación económica, influía hasta cierto punto para que muchos estudiantes de educación secundaria fueran excluidos. Y en cierto momento esto generaba la cuestión de la expulsión automática y hasta cierto punto voluntaria de los estudiantes. Es decir, no los expulsaba la dirección, sino ellos mismos, por esta situación problemática que vivían al interior de la escuela, decidían no continuar con sus estudios. ¿Por qué? Porque eran objetos de burla, porque eran objetos de discriminación y de exclusión, y sobre todo de no aceptación en los grupos al interior de esta escuela secundaria. Los resultados fueron formidables, un tanto parecidos a las que vamos a mencionar más adelante, pero bueno, a final de cuentas está esta parte también. Otro momento muy importante es el conocimiento que hay sobre los foros mundiales. El primero que se realiza en 1990 de John Tim, en donde un problema muy fuerte era la cuestión del analfabetismo. Todavía se observaba en esos momentos algunos problemas de la diversidad cultural y algunos otros de la interculturalidad, por ejemplo, de la cuestión de la equidad y la igualdad, pero no se priorizaban esos problemas. Para el año 2000, en Dakar, que fue el Foro Mundial, se empieza como a permear un poco más y a tomar cierta importancia a estos conceptos de la igualdad, de equidad, de justicia y demás. Y entonces, aquí la cuestión del analfabetismo sigue presente, pero ya no tanto como en 1990. Para el año 2015, en el Foro Mundial de Ainchon, se identifica algo muy relevante, y aquí
se le da toda la importancia al concepto de inclusión, al concepto de diversidad cultural, al concepto de interculturalidad y a algunos otros referentes no tan recientes, pero que le empiezan a dar una importancia muy fuerte. Tal es el caso que se empieza a considerar desde la parte constitucional aquí en nuestro país, en México. Y bueno, con estos antecedentes, eh, tuvimos la oportunidad de iniciar un trabajo de investigación aquí en el instituto. Y bueno, el objetivo de esta investigación era analizar el proceso de inclusión de los estudiantes de educación superior que provenían de grupos vulnerables. Hay un referente teórico muy importante, la UNESCO, en esta cuestión de la educación inclusiva, la considera como un principio rector para reforzar la educación para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Se considera de manera muy importante el aprendizaje a lo largo de la vida, de toda la vida, y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad. ¿Sí? Daniel Comboni, Néstor García Canclini, Jesús Acevedo Alemán son algunos teóricos que sustentan esta parte y ellos refieren principalmente que los grupos vulnerables, de manera más específica, son aquellos que debido al menosprecio de alguna condición específica que presentan, se ven afectados sistemáticamente en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿sí? Y entonces, a partir de este estudio, coincidimos con algunos resultados aquí presentes. Es decir, existe un porcentaje elevado de exclusión en los estudiantes provenientes de grupos vulnerables. Esto, como lo visualizamos y le dimos la importancia desde el inicio de la plática. Los grupos vulnerables, por otra parte, la integran los estudiantes con menor recursos económicos, los que provienen de alguna zona rural y hasta cierto punto son discriminados por algo muy irrelevante, por ser simplemente diferentes. ¿Y esto respecto a qué? A su tono de piel, su acento, su forma de vestir, que es lo que hemos resaltado hasta ahorita. También los que viven en situaciones desfavorecidas o con familias disfuncionales y son excluidos en muchas actividades regulares. También se pone descubierto que las carencias que tienen las escuelas identificadas de manera muy recurrente, generan o provocan también situaciones de exclusión. Es decir, la escuela también tiene que ver con esta parte de la exclusión. Ahora bien, los alumnos experimentan todo tipo de experiencias, aquí nos referimos, buenas y malas, que les deja una huella marcada para toda su vida. También es uno de los resultados que se encontraron. Otro resultado es que los alumnos que cuentan con una solvencia económica estable, es decir, que tienen una situación económica favorable, sienten que son diferentes ante el resto de sus compañeros. Es decir, la situación económica de repente se vuelve un aspecto relevante para ellos para poder hacer uso de esto y discriminar y en ocasiones vulnerar cualquier tipo de derecho de las demás personas. Otro resultado es que un alumno proveniente de un grupo vulnerable se siente incluido cuando se le reconoce y respeta. Así, es más fácil que tenga un mejor desenvolvimiento dentro del aula de clases y en la escuela. Es decir, cuando un alumno es reconocido, se le incluye, no se le discrimina, regularmente siente esta cuestión de un bienestar en su espacio. Es decir, se siente acogido, se siente apapachado, se siente considerado, y eso repercute totalmente para que este estudiante pueda tener una culminación o una conclusión de estudios de manera favorable. Su rendimiento, por tanto, tendrá mucho que ver también, en tanto tenga mejores experiencias, tratará de sacar los mejores resultados. Cuando se discrimina, por el contrario, se excluye, regularmente los estudiantes se aíslan y el resultado suele ser principalmente reprobaciones o bien en la cuestión del abandono escolar. Hasta cierto punto es una de las problemáticas que se van observando. Como experiencia de los estudiantes en sus narrativas, observábamos también, por ejemplo, el caso de un estudiante que advertía y nos narraba de manera con tal confianza, nos decía, cuando yo estudié la licenciatura, en algún momento tuve una relación
con una compañera de aula, con una compañera de grupo, pero ella tenía un tono de piel, pues, era morenita, era de recursos económicos, su forma de vestir lo advertía. Y bueno, pues se tuvo esta relación, pero resulta que una de las maestras de su escuela, donde él estudiaba, le empezó a decir que cómo era posible que tuviera esta relación y este vínculo con ese tipo de personas. Fue tanta la cuestión de la presión que el compañero pues terminó dejando a esta persona. En la actualidad han pasado ya algunos años, él es maestro, se siente ya se siente solo, está soltero, y por el contrario, la maestra también que estudió para tal, ahora le dio un giro muy importante a su vida porque se encontró un buen esposo, tiene ya hijas y es totalmente feliz. Para que veamos cómo a partir de algunas situaciones tan comunes podemos repercutir en la vida de cualquier persona. Y historias como estas que nos narraron los estudiantes, de situaciones, por ejemplo, de cómo se sienten excluidos por los estudiantes o bueno, por sus propios compañeros, e incluso por sus propios docentes, ¿no? Había un alumno que decía, siento que le caigo mal. ¿Por qué? Porque me trata mal en el aula de clases y ya no sé qué hacer, ya no sé cómo seguir, si darme de baja o continuar, porque el maestro me saca malas notas, me ha reprobado y pareciera ser que esto es una cuestión más personal que académica. Y bueno, muchas situaciones que ellos nos narraron y que nos explicaban de cómo se sentían excluidos, de cómo este proceso de inclusión de estudiantes que llegan a una ciudad a querer pues desarrollarse y ser profesionales, se encuentran con todo tipo de situaciones. Las escuelas que fueron objeto de estudio se caracterizaron por eso, porque un buen porcentaje de los estudiantes que estaban ahí eran provenientes de grupos vulnerables, de comunidades alejadas que llegaban a la ciudad a rentar con sus otros compañeros o bien de manera aislada, solos, pero finalmente ellos pues tenían estas características de ser hasta cierto punto excluidos. No todos, pero sí cada uno de ellos narró o explicó cómo es que se sentía hasta cierto punto vulnerado en sus derechos por sus compañeros y a nivel institucional. Y bueno, estos serían los resultados que hemos encontrado. Pues les doy totalmente las gracias por su atención. Y bueno, si tuvieran alguna duda, si quisieran que comentáramos sobre alguna situación que quizá por el tiempo se tuvo que concretar, no se explicó de manera más amplia, pues con todo gusto estaré atento para poder responder a alguna pregunta. E incluso si algunos de ustedes tuvo alguna experiencia de exclusión y de vulnerabilidad en algún proceso o trayecto de su vida formativa, pues con todo gusto les estaremos leyendo, les estaremos escuchando y estaremos en comunicación por cualquier situación que se llegue a presentar. Les agradezco mucho el tiempo y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.